hicieron presentes Milton González, de Nicas Autoconvocados de Miami, o del Tranque de Miami; Aida Carrión, responsable de Nicaragüenses Americanos Unidos por la República; Cintia Álvarez, de Freedom Fighters Nicaragua; y Pablito Cuevas, de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos en Estados Unidos. Veamos lo que ocurrió el día de hoy y cómo el exilio en los Estados Unidos de Nicaragua va por Almagro. Adelante. Agradecemos el acompañamiento de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos y a los medios de comunicación que nos acompañan: BTN Noticias, Estrella TV, Canal Univisión 23. Somos un grupo de ciudadanos nicaragüenses residentes de Estados Unidos y con doble ciudadanía, que hemos estado procurando incidir en las distintas instancias tomadoras de decisiones para que realicen verdaderas acciones efectivas, generadoras de cambio en nuestro sufrido país de Nicaragua. Una de las últimas acciones que realizamos fue hacer presencia frente al edificio de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, D.C., mientras se celebraba la 53ª sesión de la Asamblea General de la OEA. Como activistas de derechos civiles y humanos, exigimos a los distintos embajadores de la Organización de Estados Americanos y al propio secretario general Luis Almagro que emita la declaración resolutiva de ilegitimidad del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, siendo que es un hecho la llegada y permanencia al poder de manera ilegítima, dado que llegó al poder a consecuencia de un pacto político y para la suscripción de dicho pacto nunca se le consultó al pueblo de Nicaragua. Además, cuando el pueblo se volcó a las calles a exigir para que el gobierno de Ortega Murillo se fuera del poder, este se sostuvo a sangre y fuego, ejecutando acciones represivas y calificadas de genocidio por las instancias internacionales como OEA y ONU en el año 2018. El 9 de julio de 2008, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, dijo: a cambio estos mismos ciudadanos ofrecen legitimidad al Estado, lo que significa que de igual modo pueden deslegitimar a un gobierno si éste no es capaz de cumplir sus obligaciones sociales, por muy democrática que haya sido la generación de ese gobierno. Es pertinente mencionar que la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó en el año 2019 una resolución para declarar ilegítimo al segundo mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro. La resolución, aprobada por 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones, y una ausencia, declara la ilegitimidad del nuevo periodo de Nicolás Maduro, que se inició el 10 de enero. De ese mismo año, esa medida hizo un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias y para un proceso libre, justo, transparente y legítimo. Ante esta realidad, exigimos a la OEA que se convoque a una reunión extraordinaria de cancilleres en fecha a más tardar del 30 de julio de 2023. Y tal y como lo hizo en 1979, declarara ilegítimo el gobierno de Anastasio Somoza Debayle, como que en efecto lo fue, y le exigió dejara en el poder. Todo lo anterior es sustentado en el artículo 21 de la Carta Democrática, que dice: cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA, tomara la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA, con el voto afirmativo de los 2/3 de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. El Estado miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la organización, en particular en materia de derechos humanos.
adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado miembro afectado. Como observaron, nosotros, nicas autoconvocados en Miami, mejor conocido como el Tranque de Miami, nicaragüenses americanos por la República, Cintia Álvarez, que preside Freedom Fighter Nicaragua, y el doctor Pablo Cuevas de la Defensoría de Derechos Humanos, estamos esta mañana convocándonos y pronunciándonos ante el atropello que se sigue ejecutando contra el pueblo de Nicaragua por 5 años consecutivos. Le dejo la palabra al doctor de la Defensoría de Derechos Humanos, Pablo Cuevas. Aida Carrión. Gracias. Con décadas como activista y defensor de derechos humanos, y nos sentimos honrados en esta oficina, en mi calidad de director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos. Nos sentimos honrados contar con la presencia de personas que es verdad de que durante mucho tiempo han ejercido una labor de activismo en pro del respeto de los derechos y la restitución de la democracia en Nicaragua. Nosotros todos los días recibimos denuncias de nuestro país donde la gente nos narra la persecución, el asedio, las acciones brutales y desmedidas en cuanto al irrespeto de los derechos humanos por parte de la dictadura. Pues estamos hablando de jóvenes, ancianos que son sometidos a situaciones de tortura y de desplazamiento forzoso. Es una acción cruel y que parece que no tiene un alto. La dictadura hace de todo y no se le pone no se corta esta situación. Creo que a todos estos nicaragüenses que nos encontramos aquí nos mueve una misma situación, y es que estamos exigiendo de quienes están llamados a resolver, a hacer acciones desde el aspecto democrático para parar de alguna manera esto. No están asumiendo con responsabilidad ese rol, y nos referimos a la OEA, a algunos de sus embajadores. Nosotros ya iniciamos una cantidad de acciones. Estuvimos en Washington, nos manifestamos y exigimos, ¿verdad?, aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática, ¿verdad? Nicaragua, la dictadura ha hecho suficientes méritos. Todos sabemos que es ilegítimo, de hecho, ¿verdad? Y ahora solo falta que la OEA, ¿verdad?, cumpla con esa obligación de declararlo según la norma del artículo 21 como ilegítimo y proceda con las subsiguientes diligencias, ¿verdad? Nosotros decíamos, recuerdo en ese momento que nos manifestamos en la 53ª asamblea en la OEA en Washington, que tuvieran misericordia del pueblo nicaragüense. Y eso es una realidad. Estamos hablando, reitero, de un pueblo que está siendo sometido a situaciones terribles. En la historia de nuestro país jamás se había encarcelado a un sacerdote y mucho menos condenado a un obispo. Jamás se habían cerrado centros donde monjas católicas le servían a la población, medios de comunicación. Increíble, pues situaciones, los niveles de tortura horrorosos, ¿verdad? Entonces, ante esa situación nosotros nos estamos pronunciando y estamos exigiendo, haremos acciones, desplegaremos subsiguientes acciones como la que enviaremos correspondencia a todos y cada uno de los presidentes de América, donde le haremos una exposición de la situación real de Nicaragua y les haremos ver de que el respeto a los derechos humanos no tiene color político, no es un asunto de izquierda, de derecha, es un asunto de humanismo, ¿verdad? Es un asunto de que todos los presidentes, o casi todos, han llegado jurando cumplir y hacer respetar los derechos humanos en sus países y en todo el sistema interamericano. Entonces los instaremos a que honren ese compromiso, ¿verdad? Y de que estaremos seguros que esa es la voluntad de cada uno de sus gobernados, de cada uno de los pueblos a los cuales ellos gobiernan. Y entonces que honren la voluntad de sus gobernados.
Buenos días, mi nombre es Cintia Álvarez, soy representante de la organización Freedom Fire Nicaragua. Al igual que mis compañeros de mesa esta mañana, nos estamos pronunciando ante obviamente las violaciones constantes a los derechos humanos y estamos pidiendo una respuesta inmediata del organismo, de la Organización de los Estados Americanos, ya que después de la presencia nuestra en Washington, en las afueras de las instalaciones de la OEA, donde estuvimos durante 3 días protestando, recibimos la respuesta del señor Almagro, representante del secretario general de la OEA, de que la ilegitimidad del régimen ya se había otorgado. Entonces, desde la presidencia de Freedom Fire, le estamos exigiendo al señor Almagro que nos presente ese documento donde, pues, imaginamos que a puerta cerrada fue que tuvieron que hacer una organización, las naciones obtuvieron esos 18 votos que la ley orgánica de la propia OEA establece y pues se nos otorgó al pueblo de Nicaragua, se le dio la sorpresa, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación internacional, de que desde las elecciones últimas Daniel Ortega y este régimen fueron considerados ilegítimos. Aquí lo que no se entiende es cómo los bancos internacionales, con esta ilegitimidad plena que ya el señor Almagro dice que se le otorgó a este régimen, cómo pueden ellos teniendo una silla en la ONU, en la OEA, como otros países siguen haciendo negocio con un régimen que en este momento, según las declaraciones de Almagro, sería ilegítimo, y lo peor de todo es como los bancos internacionales a un gobierno ilegítimo le sigue entregando dinero que obviamente todo el pueblo de Nicaragua sabe que es para seguir reprimiendo al pueblo. Así que desde esta silla y desde esta conferencia de prensa, pues estamos pidiendo una aclaración a la OEA a través de su propio secretario, que nos ha mentido, o nos siguen tomando el pelo, como llevamos 5 años pidiendo justicia y nos quieren siempre llevar al diálogo con un asesino de lesa humanidad, con un terrorista que el día de hoy, como bien dijo don Pablo Cuevas, tiene secuestrada la Iglesia Católica. Nunca en la historia de Nicaragua se había visto tanta mortandad, tanto exilio y tanto abuso a las personas que tienen o profesan una fe. Cintia, de no recibir ninguna respuesta de parte de la oficina del secretario Luis Almagro, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, como nicaragüenses americanos con doble nacionalidad y que trabajamos de la mano con nuestros senadores y congresistas, vamos a convocarnos y vamos a hacer un llamado también a otros nicaragüenses americanos alrededor de los Estados Unidos, que nos aboquemos todos en unísono a nuestros oficiales electos para que hagamos un llamado a los oficiales de que se aplique las sanciones que ya fueron aprobadas en la administración pasada del presidente Donald Trump, como lo es la ley NICA Act. Y desde ese espacio, desde nuestra organización Nicaragüenses Americanos por la República, vamos a estarle dando inicio a esta campaña con nuestros oficiales electos. Debemos Cuando se refiere a oficiales electos, ¿se refiere a senadores y congresistas de acá de la Florida o donde ustedes tienen la organización de Estados Unidos? Sí, por eso estamos haciendo el llamado a todos los nicaragüenses que tengan doble nacionalidad, que sean ciudadanos americanos nicaragüenses, que nos organicemos y que desde diferentes estados de la Unión Americana presionemos a nuestros senadores y congresistas oficiales electos para que mediante ellos nos apoyen a la demanda del pueblo de Nicaragua, a que se ejecute, a que se aplique la ley NICA Act, la HR 1918, que ya fue aprobada en la administración del señor Donald Trump. ¿Y alguna petición a ellos con referente a Luis Almagro si no muestra esa resolución de ilegitimidad de Daniel Ortega? ¿Le estarían pidiendo a los congresistas o senadores que puedan pedirle a Almagro dónde está esa resolución de ilegitimidad de Daniel Ortega? Déjame contestarle eso. En el caso de que la OEA ignore los llamados que se están haciendo a ilegitimidad en contra de la tiranía sandinista, tenemos ya, se está trabajando ya en un documento. Estamos viendo que la CIDH, que es el organismo
que es parte de la Organización de Estados Americanos, ya declaró, certificó que hubieron crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo de Nicaragua. También estamos viendo que el grupo de expertos interdisciplinarios, que también es un organismo de la OEA, declaró y certificó crímenes de lesa humanidad cometidos por la tiranía sandinista contra el pueblo de Nicaragua. Se va a demandar que la Organización de Estados Americanos, en el concepto de la Carta Democrática y en el concepto de la responsabilidad de proteja al pueblo de Nicaragua, haga el trabajo que tiene que hacer. El secretario general de la OEA no ha hecho su trabajo y por lo tanto se ignoran los llamados del exilio y de la comunidad nicaragüense y del pueblo de Nicaragua a que sea protegido por la Organización de Estados Americanos, a que se tome acción para aplicar el artículo 21, para aplicar la ilegitimidad y cualquier otra acción que puedan tomar en contra de la tiranía para proteger al pueblo de Nicaragua. Si ellos ignoran todos esos llamados basados en sus propias organizaciones como la CIDH y el GEI, se va a someter una demanda legal contra el secretario general de la OEA por no cumplir con su trabajo como el director, el secretario de la OEA, y se va a demandar para que tomen acción en contra de la tiranía basado en sus propios artículos. ¿Su nombre completo, perdón? Milton González, del NICAS Autoconvocados de Miami, también conocido como el Tranque de Miami. Una última pregunta. Con respecto a los 222 expresos políticos que están, se habla de una organización Monteverde, se habla que hay fondos de la USAID manejados por organizaciones no lucrativas, tanto del Partido Demócrata y del Partido Republicano. ¿Ustedes están conscientes de que se ha destinado varios millones de dólares para la democracia en Nicaragua? ¿Ustedes son parte de eso? ¿Reciben fondos, asesoría, o realmente tienen algo que decir de esos fondos del contribuyente de los Estados Unidos que son pues otorgados por el Departamento de Estado para la democracia en Nicaragua? Pero la mayoría de los que están en contra de Daniel Ortega no están en Nicaragua. O sea, ¿dónde está ese dinero y si ustedes son parte de esos fondos? No, obviamente no somos parte de esos fondos, somos organizaciones de la sociedad civil que hemos estado trabajando todos estos años, 5 años en la lucha, particularmente tengo 13 años luchando por justicia, por el asesinato de mi hermana, y no tenemos fondos de parte de la USAID, no hemos aplicado a ninguno fondos, además que no se nos ha llamado, no se nos ha tomado en cuenta como organizaciones de la sociedad civil, porque somos organizaciones que demandan la voluntad del pueblo de Nicaragua. El grito de abril era que se vaya el dictador, que lo sacara el pueblo de Nicaragua mediante lo que es debido a los crímenes de lesa humanidad que cometió. Y estas otras organizaciones que se nombran Monteverde, pues son personas que quieren ir a un diálogo con el dictador y nosotros no estamos de acuerdo, nos apegamos a la voluntad del pueblo de Nicaragua de no querer dialogar con el dictador, puesto que ya han habido demasiados diálogos con la dictadura y ninguno de estos diálogos han dado frutos contundentes. Es por ello que nosotros estamos trabajando, utilizando la ley, apegados a ley y a derecho. Es que estamos apoyando al pueblo de Nicaragua como Freedom Fighter, como Nicaragüenses Americanos por la República y como NICAS Autoconvocados en Miami. Muchas gracias. Hola hermanos nicaragüenses, mi nombre es Aida Carrión de Nicaragüenses Americanos por la República, una nueva iniciativa que acaba de nacer para representar a todos los nicaragüenses con doble ciudadanía en los Estados Unidos de América, para organizarnos y llevar a cabo un plan estratégico de demandar la aplicación de la ley NICA HR 1918 y la ley Renacer a nuestros senadores y congresistas. Necesitamos que todos, en unísono, los nicaragüenses con doble ciudadanía en Estados Unidos, nos convoquemos y nos organicemos de manera
que podamos hacer presión para que el gobierno de Estados Unidos ejecute de manera eficaz todas las leyes que fueron promulgadas desde la administración del señor Donald Trump hasta la actual del señor Joe Biden, por medio de la congresista María Elvira Salazar, que fue hace poco promulgada la ley Renacer. Nos encontramos acá con el acompañamiento de el señor Milton González de Nicas Autoconvocados en Miami, mejor conocido como el Tranque de Miami, con Cintia Álvarez, presidenta de Freedom Fighter Nicaragua, y con el acompañamiento del señor Pablo Cuevas de la Defensoría de Derechos Humanos Nicaragua. Así es que los esperamos, llámenos al 954-549-8367 para que todos juntos nos organicemos nos congreguemos en una organización donde nuestra voz como contribuyentes de esta gran nación demandemos a nuestros oficiales electos, senadores y congresistas, alcaldes y comisionados. Muchas gracias.